Días, ciudadanos morados. Primero, quisiera felicitar a los organizadores de este evento que nos permite encaminar hacia una democracia interna. Yo creo que es fundamental esto que estamos haciendo y realmente no esperaba que tuviera esa concurrencia para este evento. Creo que así debemos continuar. A mí me ha tocado el tema de la juventud. Me hubiera gustado que me toque el tema de educación o el tema de seguridad ciudadana, pero así son las reglas del juego. Pero antes de hablar de la juventud en sí misma y sus problemas que la están afectando, creo que uno de los problemas fundamentales es la gran desconfianza juvenil en el sistema político y social. Discrepancias entre lo que esperaba el joven de los que se le prometió y lo que observan en la realidad. ¿Cómo podemos explicar todo esto? ¿Cómo podemos entender lo que está pasando en nuestro país? ¿Cómo explicar? Acá creo que está peor. ¿Cómo explicar la espiral de corrupción, la destrucción de la poca institucionalidad alcanzada en las últimas décadas con mucho esfuerzo? El desmontaje ladrillo a ladrillo de nuestra frágil democracia. ¿Qué nos ha atrapado? ¿Nuestro hígado? ¿Nuestro instinto más primario? ¿La pérdida de fe en nuestra clase política o el supuesto mal menor? Y llegado el mal menor, ¿cuál fue la fórmula química que hizo posible este desbarajuste en nuestro país? Esta inestabilidad política, económica, destrucción progresiva de nuestra democracia, este desmantelamiento de las pocas políticas públicas emprendida en los últimos años y el incremento nunca antes visto de la delincuencia. El pacto infame entre el Congreso y el Ejecutivo, un Congreso burocratizado, integrado por personas donde predomina la corrupción, la delincuencia. Más del 80% de congresistas tienen abiertas carpetas fiscales por presuntos delitos, la ignorancia, la estupidez, el populismo y el mercantilismo. Un ejecutivo similar, permisivo, incompetente, populista, donde priman intereses subalternos, con graves casos de corrupción, carentes de una visión de país, de una visión de patria, de cuidar los intereses nacionales. Esta simbiosis entre el Congreso y el Ejecutivo, donde se integra el hambre y la necesidad, ha producido una gran inestabilidad política, económica y un desborde nunca antes visto de la delincuencia que se refleja en las calles, en todo el país, corrupción en todos los niveles de gobierno. No podía dejar de hablar de esto para hablar de la juventud, porque uno de los factores fundamentales que afectan a nuestra juventud es la desconfianza juvenil en el sistema político y social. Discrepancia entre lo que esperaban o se les prometió y lo que observan en la realidad. Una alta tasa de ninis. ¿Qué son los ninis? Ni estudian ni trabajan. Y se ha ido incrementando año a año. Alcanza más de 1.500.000 jóvenes con incremento promedio anual de aproximadamente 2.5%. Son alrededor del 15.6% de nuestra población juvenil. Afecta el desarrollo personal, sino también la economía. Reduce la productividad
y incrementa la vulnerabilidad social. Y muchos quedan atrapados en el círculo de la pobreza. Somos el Perú, ocupamos el 5º lugar con más ninis en el mundo, según la OCDE. Jóvenes entre 15 y 29 años, con el 21%. El primer factor, la gran desconfianza, la alta tasa de ninis. Y todo esto produce alta tasa, problema de salud mental, violencia que afecta a su integridad, la dificultad de encontrar empleo digno y formal, 5.5% es la tasa de desempleo, falta de oportunidades laborales acordes a su formación académica y los desafíos en el acceso a una educación de calidad. Y en este sentido quiero hablar que la educación de calidad es clave para el problema de la violencia de la mujer, es clave para los ninis, es clave para todos los jóvenes, es clave para el desarrollo del país. Sin la educación no hay nada. No hay desarrollo, no es posible desarrollar sin educación. La educación nos evita la violencia doméstica, nos hace entrar a un camino de cultura diferente. La corrupción en nuestro país se ha vuelto cotidiana, pero también tiene la educación que ver con esto. Se ha vuelto consuetudinaria la corrupción, por ejemplo. Vemos normal la corrupción. Pepe el Vivo. El que no es vivo es un tonto. La honradez no paga. Dile a tu hijo, búscate una vara para conseguir que se te aperture en todo. Hazte el enfermo para que te den un certificado para no ir a trabajar. Que te den un diploma bamba, bachiller, título. Se ha instalado la cultura de la corrupción para todo. Y ese es un gran problema. Nos han robado tanto y durante tanto tiempo que hemos generado ese tipo de cultura. Pero la corrupción tampoco es cuestión de maletines llenos de empresarios con maletines llenos de dinero, ni el funcionario que firma contratos inflados, la sobrevaloración de las obras, etcétera, etcétera. Esa es la cultura de la corrupción. Y lo único que hace posible que afrontemos con claridad es la educación. Podemos encontrar la dificultad para encontrar un empleo digno y formal, los desafíos que tiene el joven para encontrar una educación de calidad. Creamos la SUNEDU, creamos la ley, dimos la ley universitaria, la ley de reforma magisterial, la ley de escuelas e institutos de calidad, porque si no es de calidad no pueden acceder al mercado laboral con eficiencia. 200.000 empleos personas necesita el Perú para satisfacer sus demandas en el sector laboral. Jóvenes técnicos, no ingenieros. En el Perú hay cuatro universitarios por cada técnico. Tenemos los abogados o los choferes más cultos del mundo, que son abogados
o contadores o administradores, y nos faltan técnicos industriales, nos faltan técnicos de todo tipo de maquinaria, de grúas pórtico en los puertos, de especialidades que el Estado no da. Tenemos institutos donde enseñan tecnología automotriz con un motor Volkswagen del año 56. Abandonados los institutos a su suerte. ¿Dónde va a ir el joven? Porque no encuentra trabajo, porque el mercado laboral demanda otro tipo de trabajo. Igual la universidad. Las universidades estatales, los institutos estatales deben estar acorde con las demandas laborales del país. Que las universidades privadas gasten en otras carreras que no son de interés nacional, pero las públicas sí. No tenemos técnicos metalurgistas, no tenemos técnicos mineros, no tenemos técnicos en máquinas industriales, no tenemos técnicos en máquinas textiles. Y ahí aparecen los ninis. Pero no todos tampoco pueden ser o tener las facilidades para ingresar a una universidad, a un instituto. Por eso, en el tema de juventud, creo que hay otras oportunidades. Ampliar las oportunidades de educación y capacitación técnica de calidad. La calidad es fundamental porque puedo estudiar sin calidad primaria, secundaria, educación superior, etcétera. Si no es de calidad, seguiré siendo pobre. Y deben estar alineadas con la demanda del país. Para ello, requerimos, por ejemplo, para disminuir los ninis, podemos usar también el servicio militar voluntario. Pueden aparecer algunos como algo raro. Pero antes en el ejército, por ejemplo, teníamos los institutos de capacitación técnica para los que hacían servicio militar. Y ahora tenemos un instituto tecnológico de las Fuerzas Armadas que es el mejor del país, que lo crearon hace 10 años, que tiene todas las carreras tecnológicas más modernas, energías renovables, y que a los licenciados pueden postular. Antes entraban 100.000 chicos al servicio militar obligatorio, a los institutos armados. Ahora no entra ninguno. Esos son parte del nini, de los ninis. ¿Por qué? Porque si ingresan a las Fuerzas Armadas, pueden tener capacitación tecnológica, porque las Fuerzas Armadas también tienen institutos de capacitación tecnológica. Y hay uno en este momento de alto nivel, que requiere gran preparación inicial para poder abordar estos temas. Tenemos que abordar las barreras socioeconómicas que impiden a poblaciones vulnerables a superar todo este tema de acceso al empleo. 5.5% de muchachos no están. Desengaño total de la política nacional. Partido Morado desea incorporar la mayor cantidad de jóvenes porque sabemos que ese es el futuro del país. No nosotros ya nos vamos. Estamos aquí porque queremos hacer un partido realmente institucionalizado, que todo el mundo desee estar en un partido decente, porque lo único que requiere el país es decencia política, honestidad política, nada más. Gracias. En cuanto a la mujer, igual. ¿Cómo podemos desterrar la violencia? También tenemos educación. En la casa y en la escuela. Desde niños a aprender a respetar a la mujer, a nuestros mayores. Ahora vemos que un hijo quiere desalojar a su madre de su casa. Vemos agresiones a las madres, abandono, etcétera. Eso es educación. Podemos tener todos los programas que queramos,
Pero el mejor programa preventivo es la educación familiar, en su casa y en una escuela de calidad. Muchas gracias. Gracias. Ahora, continuando con la dinámica, un aplauso a nuestro... A ver, continuando con la dinámica, pueden hacer la pregunta los participantes. Doctor Daniel Mora, por acá, por favor. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Jean-Paul Vaca, del distrito de Santa Anita. Bueno, considerando la premisa de que lo que se invierte en la primera... Considerando la premisa de lo que se invierte en la primera infancia para poder desarrollar las capacidades en su plenitud, para poder tener jóvenes con capacidades intelectuales y poder desarrollar su proyecto de vida, se formula la siguiente pregunta. Sabemos que hoy el 43.7% de niños menores de 3 años... Hola, ya, ahora sí. Sabemos que hoy el 43.7% de niños menores de 3 años tiene anemia, una cifra peor que antes de la pandemia. En sus primeros 100 días, ¿qué acción concreta implementaría para poder enfrentarla? ¿Con qué políticas públicas sostendría ese plan? Y dado que otros países han logrado avances sostenidos sobre ese tema, ¿qué meta de reducción se propone alcanzar y cómo garantizaría que el esfuerzo quede institucionalizado más allá de su gobierno? Muchas gracias. Gracias. Continuamos con la pregunta, por favor. Continuamos, ¿no? Por favor, disculpe. Continuamos con las preguntas. Sí, adelante, por favor, con la pregunta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quien le habla es Melvi Pósito, representante de Caraballo, ¿sí? El día de hoy traigo la siguiente pregunta, que es muy importante en la sociedad para poder así surgir adelante, ¿sí? Educación y empleo juvenil. Miles de jóvenes ingresan del colegio sin competencias mínimas para insertarse a un trabajo digno. En otros países se ha logrado para insertarse a un trabajo, que terminan la secundaria, ya con una experiencia, digámoslo, técnica, que le facilita para poder ingresar a un empleo digno, directamente, digámoslo así. ¿Bien? En este caso, ¿qué reforma concreta priorizaría ustedes, para cerrar esta brecha en el Perú y asegurar que la educación secundaria conecte efectivamente en el mercado laboral en todas las regiones del país? Ok, muchas gracias por tu pregunta. Melvi Pósito de Caraballo. A continuación, Renzo Manuel Núñez Ortiz de Jesús María. Adelante, por favor. Muy buenas tardes con todos. Hoy los jóvenes desconfían de la política porque ven corrupción, desigualdad y falta de representación. Pero detrás de ello también está el abandono de la formación cívica y en valores en las escuelas. En otros contextos, se ha usado la educación como herramienta de prevención contra la educación, reconstrucción de la confianza. ¿Qué cambio educativo considera necesario para que en el Perú la escuela vuelva a ser un motor de ética pública y ciudadana? Gracias. Muchas gracias. Ahora Ricardo Tume, del distrito de Surquillo. Buenas tardes con todos y con todas. Hoy los jóvenes en el Perú sienten que estudian mucho, pero no ven futuro, ni confían en la política. En otros países se han creado programas de voluntariado y servicio juvenil que combinan formación, experiencia laboral y compromiso cívico. México, por ejemplo, con Jóvenes Construyendo el Futuro, Chile con Servicio País, España con Cuerpo Europeo de Solidaridad, o incluso Corea del Sur con Servicio Civil Tecnológico. En el Perú no tenemos nada parecido a escala nacional.
Mi pregunta es, ¿qué iniciativa concreta pondría en marcha en los primeros 5 años para que nuestros jóvenes puedan trabajar, servir a su comunidad y al mismo tiempo recuperar confianza en la política y en el país? ¿Y cómo garantizaría que sea un programa meritocrático, inclusivo y no capturado por el clientelismo? Gracias. Muchas gracias, Ricardo Tume. A continuación, Rodolfo Barnadas Pacheco, de La Victoria. Muy buenos días con todos ustedes. Represento a La Victoria. Su micrófono, por favor. El micrófono. Rodolfo Barnadas, represento a La Victoria. Aquí mis compañeros han hablado de anemia, ninis, erosión de la confianza, erosión de la confianza de todo, y me toca a mí hacer el cierre. Lo he escuchado atentamente al general y tiene muy buenas respuestas, pero hay que concretarlas. Y para ello he preparado una pregunta para el general. La cuarta revolución industrial y la inteligencia artificial ya están transformando el empleo mundialmente. Países como Chile, Brasil, Singapur y Estonia fijan metas anuales, invierten un porcentaje del PBI y aplican estándares internacionales en toda la educación de la juventud. El Perú, pese a los tratados con Asia y el puerto de Chancay, sigue rezagado. Pregunta, ¿qué haría usted en los próximos 5 años con cifras concretas de inversión, porcentaje de PBI y metas anuales para que ni los jóvenes ninis ni los buenos egresados queden sin empleo, garantizando que universidades y centros técnicos formen para la nueva revolución industrial? ¿Cómo integraría usted a las regiones olvidadas del país con la inteligencia artificial, el 5G y la conectividad para todo el Perú? Aprovechando los tratados con Asia y Chancay en lugar de perder empleos. ¿Y qué consecuencias tendría el país seguir en el estado actual de status quo? Muchas gracias. Muchas A los gracias. participantes. Tenemos ahora la respuesta con nuestro expositor, Daniel Mora. Bueno, han preguntado todos, va a ser un poco complicado que en 2 minutos pueda responder todo, pero lo voy a tratar de sintetizar. La primera pregunta, el porcentaje de niños, 43.3%, menores de 3 años tienen anemia. ¿Qué podemos hacer? Ese es el principio fundamental del Partido Morado, que decimos que la educación, el desarrollo cerebral del niño, todo está ¿en dónde? En la barriga de las madres. Desde el embarazo tenemos que alimentar bien a nuestro niño, al futuro niño, porque de ahí hasta los 7 años, si no lo hemos alimentado bien, así como una vaca diaria, no desarrollará sus neuronas y desgraciadamente nuestra población no habrá desarrollado. Con el gobierno de Toledo se implementó un programa de alimentación a los bebés, a los recién nacidos y el control mensual para darle una asignación mensual a las madres. Y tenían que ir a pesar y a revisar a sus hijos mensualmente. Programa que se ha dejado de lado, pero le quiero dar una cifra. En 5 años, los bebés que fueron monitoreados así, crecieron más de 1 centímetro más del promedio. Eso significa, si nuestra gente es pequeña, yo no sé si habré tomado mucha leche, pero en realidad la alimentación juega el rol fundamental del crecimiento. Y por eso ustedes ven a los chinos, a los japoneses que eran chiquitos, miren los grandazos que son. Han desarrollado con oportunidad. Entonces nosotros sí vamos a exigir en una política adecuada de que eso se cumpla. Que es difícil cumplir, no es un tema de organización, no es un tema
es un tema de planeamiento inteligente, nada más, y menos corrupción. La pregunta sobre de Caraballo, educación y empleo juvenil, trabajo digno, insertar en el trabajo. Miren, ¿qué solución damos para esos niños cuando salen? Yo les voy a poner dos ejemplos. Yo provengo de una gran unidad escolar del Ventín, del Rima, y me siento orgulloso de mi colegio. Venía de estudiar en un colegio de curas, mi primaria, y mi padre me dijo, postula a la gran unidad escolar. Mi padre trabajaba en la Bacus, que estaba en el Rima, y postulé. Se tenía que postular al colegio. 2 exámenes nos ponían, madurez mental y no sé cuántos. Y entré a primero y media, como si hubiera entrado a la universidad, porque tenía unos profesores que eran profesores universitarios, muchos de ellos. Y una educación tremenda, deportes. Ahí aprendí esgrima, en una gran unidad escolar del Estado aprendí florete y espada. Me daban mi peto, mi careta, todo. Básquet, fuimos 5 años campeones suramericanos o campeones interescolares. Todos los Duarte estudiaban ahí. Salió Cubillas, de ahí también en fútbol, hacíamos deportes y educación física. Nos enseñaban arte, cultura, educación cívica, historia, geografía, etcétera, que ahora ya no se da, sino está bajo el título. Y contesto otra pregunta ahí de educación cívica. Porque no se puede formar con valores si no somos cívicos primero. Si no sabemos respetar a los demás, si no sabemos conocer nuestros derechos y nuestros deberes, que también nosotros lo tenemos en nuestro partido. Somos ciudadanos, ¿por qué? Porque conocemos nuestros deberes y nuestros derechos. Entonces, del colegio habían 3 especialidades en la gran unidad escolar. El que quería estudiar media común, que se llamaba, para estudiar en la universidad, institutos, armados inclusive. Los que querían salir a trabajar, había el Instituto de Comercio, dentro de la gran unidad escolar. Y estudiaban su secundaria más la especialidad de comercio. Y salían con su título de el 5º año de media, con su cartón de contador mercantil. Listo para trabajar. Y en el instituto industrial que había en nuestro colegio, podía ser tornero, fresador, calderero, técnico automotriz. Salías con tu cartón de secundaria a los 15, 16, 17 años, con tu certificado laboral para poder trabajar. Entró otro gobierno y lo eliminó, así como que han tratado de tirarse la SUNEDU, la ley universitaria. Así no podemos avanzar. Tenemos que poner candados y ver la fórmula de poner candados a esas cosas. La educación dual, nosotros recomendamos la educación dual en los institutos, en la ley de institutos que hemos sacado. La educación no solamente puede ser en el instituto, sino en la empresa. 50% teórico y se va a la empresa a trabajar, como hace Alemania. Alemania se mueve por sus pequeñas empresas. El 99% son pequeñas empresas en Alemania que tienen toda la tecnología, pero han tenido una educación de calidad. Surquillo, México, Chile, tienen un servicio civil. ¿Qué cosa quieren creemos? ¿Programa Trabajo para Todos? ¿Donde vamos a poner una piedra en la orilla de la playa? Tenemos que acostumbrar a nuestra gente a trabajos formales. Y tenemos que capacitar técnicamente. ¿O quieren ver esos programas que hacía Trabajo para Todos, Alan García, y que había ustedes a las campesinas poniendo piedritas? No. Lo único que nos va a sacar es la capacitación, la educación de calidad, no hay otra cosa. Eso es todo. Cobramos el servicio cívico. Le estaba contando a alguien antes que con Toledo se creó querían crear el Ministerio del Joven. Ya queremos crear el Ministerio del Joven, el Ministerio del Anciano, el Ministerio del Niño.
No. Crearon la Secretaría de la Juventud con unos sueldos tremendos y nombraron ahí un día, fui a visitarlos. No hacían nada. A ver, le dije yo, ¿cuál es tu política de joven? ¿Qué vas a hacer? Los jóvenes se desarrollan en los colegios, con los deportes, en las universidades, todo. Pero hay que darle las herramientas para que puedan ser capaces de ser absorbidos por el mercado laboral. Y la última que me están matando acá, la victoria. La cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial, Singapur, fijan meta. Desgraciadamente nosotros hemos perdido el planeamiento. Hemos perdido el Instituto Nacional de Planificación que tenía el Perú, porque dicen solamente los países comunistas tienen planificación. No, Japón planifica, China planifica, Inglaterra planifica. No planificamos nuestro desarrollo. Yo creo que es conveniente entrar en un tema de planificación, pero ligante, que ligue a los gobiernos, que obligue a los gobiernos a continuar los planes de desarrollo. Tenemos que hacer ya está la cuarta revolución industrial. No hemos entrado ni a la primera. ¿Participamos en la primera revolución industrial? No. En la segunda, en la tercera, tampoco en ninguna hemos entrado. Tenemos 3.000 científicos peruanos fuera del país trabajando en organismos extranjeros, donde han creado chips, todo. ¿Podemos traerlos acá? No, yo lo intenté en una oportunidad. Me apoyaron para la ley universitaria. Tenemos expertos en nanotecnología pequeñita. Manejan instrumentos de 1 milímetro de cabello. Pero ¿a dónde lo vamos a poner a trabajar acá? Trajimos a un señor de Google que manejaba 600 investigadores, un peruano. Vino acá al Perú, yo lo invité en el Congreso. Y lo mandamos a una universidad, lo querían poner profesor de cómputo. Vino con toda su familia, entusiasmado por lo que lo palabré y le dije. Y después me di cuenta que me había equivocado. Se regresó. Entonces yo creo que sí hay mucha fe en la juventud, pero para mí hay que darle las herramientas que le permitan estar apto para participar activamente en el desarrollo. Su indiferencia es mortal para el Perú. No queremos jóvenes indiferentes a la política, a lo que está pasando en el país. Comprométanse con el país. Muchas gracias, mi general Daniel Mora. Gracias, Daniel. Muchas gracias también a nuestros queridos panelistas.